Hola amigos de YouTube, que se rascan como yo jajaja, soy Martín 99, 95, 91, me parece que voy a cambiarme de nombre porque odio decir estos números boludos, bueno pero eso será en otro vídeo. Bueno, hoy vengo con la octava parte de creepypastas, mitos y leyendas del internet. Bueno, esta vez sí daré miedo con 3 creepypastas. Bueno, sin más boludeces, empecemos. La primera se llama, El muñeco maldito, y dice así. Les juro que esto realmente me sucedió. Con toda seguridad alguno de ustedes habrá experimentado algo similar. Les ruego no se burlen, aunque si lo hacen los comprenderé porque yo era un escéptico y ahora no sé qué pensar. Alguna vez publiqué mi historia en la red para buscar ayuda y solo conseguí ser insultado y ridiculizado. Otros muy pocos me han hecho recomendaciones que no han funcionado, aunque se los he agradecido de todo corazón. Te suplico te compadezcas de alguien que ya no quiere vivir con miedo, de alguien que recurre a ti por este medio para superar esta terrible pesadilla. Gracias por tu tiempo, al leer mi experiencia. Esta es mi historia, esto es lo que escribí aquella ocasión en la red, la primera vez que me atreví a contarlo. Hace un mes rompí con mi novia, llevaba cerca de 8 meses, me regaló un muñeco de peluche una semana antes de que termináramos. El caso es que yo estaba muy molesto cuando tronamos que llegué a mi casa, agarré el muñeco y lo aventé a la azotea. Poco después comencé a escuchar ruidos en el techo y pensé que era algún gato, no le tomé importancia. Mi papá subió a la azotea, a revisar los cables del teléfono, encontró el muñeco y me lo dio. Total que lo agarré y lo puse sobre mi ropero. Después de eso, empecé a escuchar ruidos como de roedor, pensé que eran ratones así que puse algunas trampas. Seguía escuchando ruidos hasta que hace 4 días como a las 3 de la madrugada se oía que arrastraban como una bolsa o un cartón debajo de mi cama, prendí la luz y ahí estaba tirado el regalito. Me dio mucho miedo porque no sé cómo llegó ahí. Nadie entra a mi cuarto, tengo la única llave y siempre la tengo conmigo. Lo saqué inmediatamente de mi cuarto, lo aventé junto a mi puerta y al otro día lo eché en el camión de la basura. Lo peor sucedió hace unos días, estaba durmiendo y de pronto desperté pero no podía moverme, entonces escuché una voz susurrándome: ponme un altar. Ponme un altar. Aunque no soy una persona religiosa, me dio tanto miedo que empecé a rezar. De pronto aquel ser comenzó a reírse de mí, como si supiera que no era una persona allegada a la religión, una persona de poca fe. Con gran esfuerzo hice que me dejara y finalmente me pude mover. Le conté eso a una amiga a la que le había pasado algo similar, por cierto, cuando ella me contó lo que le pasó, mi reacción inmediata fue mofarme. No podía creer que alguien dijera tantas tonterías, porque eso es lo que yo creía que eran, un montón de estupideces. Me dijo que algunas personas hacen misas negras para que se vendan sus productos, en este caso, muñecos de peluche. Me dijo que lo peor que pude haber hecho fue tirar el objeto a la basura, pues la energía negativa se había impregnado con mayor fuerza en mi casa. Desde ese día he intentado de todo para tratar de vivir tranquilo, para que me deje en paz. Agua bendita junto a mi cama, amuletos, visitas y consejos de diversos líderes religiosos e incluso en mi desesperación recurrí a las famosas limpias practicadas por viejos curanderos. Nada ha funcionado. Actualmente trato de no pensar en ello, aunque a veces me sorprendo con los ojos abiertos y sin poder moverme en las madrugadas, sintiendo como alguien me observa, me sofoca, me aplasta mientras rezo con todas mis fuerzas para que se aleje. Si alguien sabe qué puedo hacer para librarme a esa energía negativa, por favor díganmelo. Esta ha sido una de las experiencias más escalofriantes de mi vida. Elegí este medio para comunicarme contigo, para pedirte ayuda, para recibir un consejo sincero. Si alguien está pasando por lo que yo, le pido que sea fuerte, pues es único que podemos hacer. Ser fuertes y esperar que algún día, algún glorioso día, termine esta terrible pesadilla. Juas, qué muñeco más feo y más pedorro, jajajaja. ¿Qué dijiste, pendejo de mierda? No, nada, bueno, la segunda no sé cómo vergas se llama, pero dice así. Bueno, pasa que cuando era pequeño soñaba algunas veces con una cara blanca perturbadora y terrorífica, parecía diabólica, era una cara que siempre te estaba viendo con esos ojos de pupilas pequeños y una sonrisa perturbadora. Esa cara estaba dentro de un cuadro colgado en una pared de ladrillos, siempre que la veía terminaba por despertarme con esa pesadilla olvidada, pero después de tantos años, la volví a soñar. Pero esta vez con más características que antes. Bueno, la cara seguía siendo blanca, con ojos medianos pero pupilas pequeños y su sonrisa perturbadora, ahora el rostro parecía más realista y con sombras.
Esta vez la cara no la soñé en una pared de ladrillos, sino que ahora la había soñado en un vídeo de YouTube. El vídeo era corto ya que solo aparecía la cara mirándome fijamente durante toda la reproducción. Luego cuando vi la descripción del vídeo parecía que solo era una pregunta que el usuario había hecho, y la pregunta decía lo siguiente. Hola, tengo una pregunta. ¿Me podrían decir por qué cuando quise ver la hoja en imágenes Google de repente el rostro de la cara pasó de estar sonriente a estar enojado? Subido por Camila Flor. En ese momento supe de alguna forma que la causa por la que la cara cambiaba de humor era porque expresaba lo que nosotros sentimos en ese momento y que el nombre de la cara blanca se llamaba la hoja. Sin embargo, la hoja, aunque cambiara de humor, no dejaba de conservar sus rasgos perturbadores y terroríficos, jamás dejaba de mirarte con esos ojos diabólicos, y lo peor fue que cuando me desperté, fui a la computadora, busqué en imágenes Google el nombre de la hoja y vi la misma cara que en mi pesadilla. No dudé en cerrar mi compu y salir de allí. Este rostro daba tanto miedo que a tal punto que fue censurado y hasta ahora no la volví a ver, y su dueña creo yo. Es el usuario Camila Flor. También creo que la hoja aparece en el espejo de tu baño cuando te estás duchando y te mira todo el tiempo. Me quedé sin crédito o no. Arre, que tenía que ver, jajaja. Yo después del miedo los quiero hacer reír, pero ahora sí se van a cagar hasta las patas. Bueno, se llama El diablo en la ventana, y dice así. Para empezar, me gustaría decir que puede parecer una creepypasta más, sin embargo esto está basado en una experiencia personal recientemente sucedida. Nunca he creído en las malas vibras, sucesos paranormales ni cosas por el estilo, pero últimamente me he estado interesando mucho en este tipo de situaciones, llegando a leer lo que muchos de ustedes le llaman creepypastas. Hay algunas realmente aterradoras y eso que no soy fácil de asustar y otras demasiado falsas fake. Días atrás, leyendo como de costumbre, me encontré con una historia bastante perturbadora, la cual omitiré el título y el origen debido a los acontecimientos que experimenté después de haberla leído. Lo que sí puedo mencionar es que en una parte del texto menciona una escena en la que el autor es sorprendido por una mano que se presenta detrás de él y le toca el hombro. Aunque he leído partes mucho más aterradoras, no puedo explicar el sentimiento que me recorrió el cuerpo en ese instante. Me sorprendí bastante ya que no suelo tener ese tipo de reacciones. El simple hecho de imaginarme algún tipo de presencia detrás de mí, sin poder voltear, el miedo recorriendo mi piel y mis huesos, e incluso poder sentir la respiración en mis hombros es algo que me hizo entrar en ese estado. Debo decir que vivo solo en una casa de 2 pisos, muy lejana a la ciudad y con un gran patio. Puesto que no me gusta estar el día entero en mi habitación planta alta, prefiero estar en la sala o el comedor, en el cual hay un gran ventanal que da directo al oscuro patio desierto. Desafortunadamente el día en que leí esa terrible historia ya era muy tarde, la oscuridad del patio se sentía mucho más densa que en otras ocasiones, tenía la música a todo volumen. Sin embargo, en el momento en que comencé a leer hubo algo que me hizo detener la música y leer en silencio. Mientras leía sentía que no estaba solo, como si algo más se encontraba en la habitación y sin embargo no había rastro de nadie obviamente. Podía sentir la sombra paseándose por la habitación, e incluso me podía imaginar el rostro desfigurado de esa presencia no humana. Continué con la lectura, algo en mí no me dejaba detenerme, sentía que debía terminar de leer y saber qué sucedía al final. Incluso llegué a sentir que el protagonista de la historia era yo mismo. El viento fuera de la casa comenzó a hacerse mucho más fuerte, escuchaba a los perros de los vecinos ladrando mucho más fuerte de lo normal, como si le ladrasen a algo, algo que se acercaba a mi casa, algo que lentamente atravesaba el gran patio, acercándose cada vez más a la puerta. No pude evitar ponerme de pie, fue casi imposible y asomarme a la ventana sin pensarlo 2 veces. No pude distinguir nada, ni una sombra, y aún así sentía una mirada penetrante que provenía de la oscuridad del patio. Muy nervioso tomé asiento y decidí dejar de leer. Sin embargo, accidentalmente quiero creer, le di cerrar sesión al usuario, entonces el sistema comenzó a cerrar todos los programas y ventanas, mas al intentar cerrar la ventana de la historia no pudo. Fue ahí que empecé a comprender que eso no era algo normal. De nuevo sentí la presencia en la habitación, acercándose a mí, incluso pude reconocer una voz humana distorsionada ordenándome seguir leyendo. No podía dejar de sentir la respiración tras de mí, no quería voltear por pensar en que podía encontrar algo que me trastornaría. Sin embargo, lo peor aún no llegaba.
La luz se fue en toda la colonia, aún así no escuché a ningún vecino salir a la calle, quejarse o hacer algún ruido, incluso los perros ya no se escuchaban, parecía como si estuviera totalmente solo en el mundo, era solo yo, la lavadora portátil y la presencia en la habitación. El módem del internet, como es obvio, quedó sin energía y el internet se fue, mi computadora seguía encendida debido a la batería. Continué leyendo ya que no me quedaba otra salida, sentía como si tuviera que terminar para poder regresar a la normalidad. La voz volvió a hacerse audible. Continúa leyendo, ya pronto nos conoceremos. Al escuchar eso sentí que mi espíritu se quebrantaba. Estaba a punto de llegar al final del relato, casi no comprendía lo que leía, solo quería terminar con eso. De repente escuché como si algo tocara la ventana del patio, no le tomé importancia o es que no quería voltear, los golpes se hicieron cada vez más fuertes y violentos, la voz me ordenaba a continuar leyendo repetidamente, con un tono cada vez más diabólico. Mis ojos no pudieron resistirse y volteé hacia la ventana. Lo que vi me dejó atónito, inmóvil y con unos escalofríos profundos. Era un gran rostro oscuro, con ojos color rojo brillante, pupilas dilatadas con forma de pupilas de felino, en la cara tenía esbozada una gran sonrisa con unos dientes afilados llenos de un hilo rojo que parecía ser sangre. El ser demoníaco no dejaba de mirarme y yo tampoco a él, fue cuando alzó su mano tétrica y con su dedo oscuro apuntó hacia mi laptop, ordenándome a terminar la lectura, me sentía un títere a esos seres que invadían mi hogar. Al retomar la asquerosa lectura, los altavoces de la computadora comenzaron a producir un sonido distorsionado, como el de una radio cuando no encuentra la frecuencia adecuada, eran unos gritos, como de mujeres y niños pequeños siendo ferozmente atormentados o torturados, no podía bajarle el volumen o detenerlo, era insoportable y aterrador, no quería continuar con eso. Apreté el botón de apagado de la computadora pero esta no respondía, se había quedado bloqueada en ese infernal sonido y en el último párrafo de la historia. Me levanté y la arrojé al suelo, comencé a pisotearla pero nada de eso funcionaba, la pantalla aún funcionaba y los altavoces aún producían el sonido que comenzó a esparcirse por toda la casa, como si provinieran ahora de la planta alta. Frustrado me tiré al suelo sin saber qué hacer, no quería terminar la infernal historia, la cual se había convertido en mi propio sufrimiento, no me había percatado que lo que ahora leía era mi historia, eran sucesos que sucedían en ese mismo momento, como una premonición escrita si es que existe ese término, la voz ahora provenía de la boca ensangrentada del demonio que no había dejado de observarme, me ordenaba subir a la habitación, yo no tenía las fuerzas ni el valor para mirar sus diabólicos ojos. Un silencio profundo inundó la casa, ya no se oían gritos, solo se podía distinguir una luz roja proveniente de la planta alta, era una luz como de fuego, como si algo se quemara, un olor a azufre acompañaba a la luz, supuse que era tiempo de terminar con la pesadilla. El último párrafo no era más que una descripción sumamente detallada de mi propia muerte, la cual era efectuada por el asqueroso ente del patio. Comencé a temblar y a llorar, los gritos volvieron y la ventana se comenzó a romper. Decidí pues correr hacia la habitación de arriba, no tenía otra opción. Subí apresuroso las escaleras, sin esperar nada más que un escape lejos de ese demonio. Llegué a la habitación principal, abría la puerta y no pude evitar lanzar un grito, era el demonio de la ventana, riendo entre llamas, caí rendido en la puerta de la habitación, sabía que era el final, el demonio se acercó lentamente hacia mí, no tenía pies, solo flotaba, era como una sombra con rostro macabro y unos largos brazos esqueléticos, llegó hasta donde estaba yo tirado. Me agarró violentamente la cara, y dijo unas palabras que hasta hoy en día me tienen atormentado, con una voz gutural, distorsionada e incluso angelical me dijo: tu sufrimiento ha terminado, ahora me perteneces a mí. Yo no sabía qué decir, mis ojos comenzaron a llorar sangre y un dolor profundo recorría mi carne, como si me quemara vivo. Asegúrate de conseguir más almas para mí y sufrirás menos en el infierno. En ese momento lanzó una carcajada y me enterró sus largas uñas en forma de garras en la garganta, dejé de respirar y pude sentir la muerte venidera. Pasaron unos cuantos segundos y me desperté frente al ordenador apagado, mis pies estaban en un charco de sangre y sin embargo no tenía heridas algunas, me dolía profundamente la garganta y la cabeza. No comprendía lo que sucedía, miré el reloj, era mediodía. Salí a la puerta, casi sin energías para poderme mantenerme en pie, habían 6 o 7 periódicos en la entrada, lo que sugería que había pasado casi una semana inconsciente. Regresé a la mesa, el ordenador se encendió aunque la batería se había agotado y me apareció una ventana de Windows que decía comienza a escribir ahora, es así que me encontré escribiendo esta historia para poder saldar una deuda en la cual nunca quise entrar pero que estoy obligado a pagar.
Realmente pido disculpas por todo lo que podría hacerte pasar, pero en esta vida es necesario sobrevivir. Bueno amigos, eso fue todo. Si ustedes tienen una creepypasta, o mito o leyenda que quieran compartir, porfa mándenmela por mensaje privado, ya que se me acaban las historias. Bueno, espero les haya gustado. Y me olvidaba, gracias a mis 1302 suscriptores que tengo, que cada día me hacen el aguante para nuevos vídeos. Bueno, hasta luego.